Hola a todos, muchas gracias por estar ahí una semana más. Mi nombre es Rocío, soy preparadora de oposiciones y en mi canal de YouTube lo que vas a encontrar pues son algunos consejos sobre técnicas de estudio, organización, en fin, un poco de todo. Hoy os traigo algo que me habéis pedido mucho a través de las redes sociales y es que en Instagram sobre todo algunas veces cuelgo algunas fotografías con algunas ideas de técnicas de estudio. Una de ellas son las que vamos a hablar hoy, que son las notas al margen. Entonces vamos a desgranar un poco qué es lo que hacemos para los que estudiamos por ley, que yo recomiendo a todo el mundo que estudie a través de la ley, y qué anotaciones podemos poner al margen que nos vaya a ayudar. Mirad, hay una cosa que es fundamental para conocerlo del tema de las anotaciones al margen, y es que nos ha pasado un poco a todos, que vamos a un examen y nos preguntan sobre algún punto determinado y tú te acuerdas de lo que está arriba, de lo que está abajo, o si en qué estructura del folio está, si está más en la parte posterior, si está en la inferior. Nos suele pasar que nos acordamos del color que le hemos subrayado, aunque no siempre nos acordamos específicamente de qué es lo que preguntan, pero es verdad que cuando tú sabes más o menos en qué estructura de la ley estaba es porque indudablemente tienes memoria fotográfica y eso lo tienes que aprovechar para las notas al margen sea un beneficio para ti, no te sea perjudicial, sino que las notas al margen la tiene que poner todo el mundo que le vaya a ayudar. Para eso lo tienes que conocer como si las notas al margen fuera una técnica de estudio que puede llegar a serlo. No hace falta en la ley resubrayar, anotar cosas si no es estrictamente necesario para nuestro estudio y memorización. Entonces, ¿para qué sirven las notas al margen? Bueno, las notas al margen fundamentalmente son notas aclaratorias. La finalidad última es que tú te aclares con alguna terminología, con algún concepto, que se te olvide, que no lo entiendas bien, que pongas algún ejemplo, que pongas preguntas. Todo eso cabe en lo que son notas al margen. Yo personalmente las clasifico en 4 tipos, que son los que os voy ahora a desglosar y os voy a mostrar un poco cómo lo hago yo. Y como siempre digo, cada vez que alguien, yo o cualquier otra persona, habla sobre técnicas de estudio, es importante que si os dan técnicas de estudio en la academia, en preparadores, o visitáis canales como este, vosotros cojáis todas las técnicas de estudio que hay, la anotéis en una libreta y de ahí, de esa libreta, vosotros adaptéis la técnica de estudio porque a no todo el mundo le vale o no a todo el mundo de la misma manera. Bien, bueno, la primera para mí son actualizaciones. A ver, yo no he traído los bolígrafos, me lo he dejado. Ando un poco despistado y un poco rápido. Mirad, yo clasifico por finalidad y por colores. Entonces, las actualizaciones las suelo poner de azul. Bolígrafo azul, ya sabéis que yo utilizo siempre bolígrafo de gel o tinta líquida, exceptuando en los exámenes que utilizo el boli Bic o el boli Lamy. Las actualizaciones ocurre que cuando sale una actualización de una ley y la actualización es muy grande, me temo que no te va a quedar otra que volverte a sacar la ley. Pero, por ejemplo, hace unos meses, más o menos como después del confinamiento, salió una actualización de la ley de base y lo que hacía era que sobre el artículo 40 y tanto, que venía un poco cómo se organizaba el pleno, pues bien, habían puesto un apartadito, otro punto nuevo, que venía a decir como que se podían hacer organizaciones de reunión del pleno a través de videollamadas, videoconferencias y demás. Esa actualización, como era pequeñita, os sirve como notas al margen y yo las pongo siempre de azul. ¿Por qué hay una actualización? Que si es poca cosa, yo la escribo en la ley. Porque mirar, yo tengo mucha memoria fotográfica, como he dicho en muchísimas ocasiones, entonces como yo ya sé la estructura de la ley, si tú te la vuelves a imprimir, la ley cambia entera. Entonces yo personalmente apuro mucho que si hay una actualización yo cambie la ley. He llegado incluso a imprimirme el artículo que modifica, ¿vale? En este caso, si la actualización es pequeñita, notas al margen siempre de azul, de color azul, porque las demás las voy a usar de otro color que ahora os voy a indicar. Actualizaciones pequeñitas en el margen, siempre abajo, tanto en el BOJA como en el BOE. En el BOE hay un buen margen. Puedes anotar la actualización con letra pequeñita, evitar los posis porque si vas a poner el posi que no vaya a borrar el resto del artículo y si no pues te vuelves a imprimir la ley o solamente el artículo lo metes ahí con la hoja suelta. Pero actualizaciones es una especie de notas al margen cuando estas son más pequeñitas. La siguiente, la más común, aclaraciones.
Mirar, las notas al margen son sobre todo aclaraciones. Yo las aclaraciones le hago a lápiz. Ya os dije en el vídeo de material escolar que yo utilizaba lápiz de toda la vida de niño de primaria. Porque no sé muy bien lo que me pasa, que se me parte mucho la mina. Ahora, en mi papelería de confianza, que es la papelería Ferrer de la calle Sierpe, ya os dije una vez, hablando de lo del tema de las camisas, que oye, hago publicidad porque quiero, es un inciso, y os dejaré el enlace por si queréis bichear esa papelería, porque son expertos también en tema de plumas y demás. Ahí me aconsejaron que usara lo que son lapiceros de toda la vida o portaminas de 0,7. He probado con uno de Faber-Castell y parece que va un poco mejor. Yo las aclaraciones las hago a lápiz. Motivo. Las aclaraciones no es una materia a estudiar, es una materia a que tú te organices un poco. Es decir, viene un apartado de la ley, tú no lo entiendes muy bien y, oye, tienes que buscar en el diccionario jurídico, buscas a través de internet, intentas aclarar la duda con otros compañeros, le preguntas a tu academia, a tu preparador y te lo aclaran. Y te dicen, no, mira, eso lo que quiere significar es que, por ejemplo, pues es... Y te pone a lo mejor un ejemplo para aclararte, ¿vale? Cuando tú utilizas palabras con un lenguaje sencillo, que no es el lenguaje literal de la ley, la anotas al margen, esa nota al margen no te la tienes que memorizar. Simplemente tú la lees para conocer el significado de la parte que tienes que estudiar. Por eso yo lo hago a lápiz. Porque a lo mejor hay algunas veces que yo ya lo tengo tan interiorizado que lo que me interesa es borrarla directamente. Oye, no las uso, la borro, ¿vale? Entonces por eso siempre la uso a lápiz. Son las notas al margen más comunes que suelen haber. Las anotaciones de aclaración de conceptos. Por ejemplo, un concepto que no entiendas, pues lo das con el lápiz, lo redondeas, lo sacas y pones el concepto. Si tu preparador o tu academia te lo explica eso con un ejemplo, pues pones el ejemplito al lado, a lápiz, que si tú ves que te estorba, lo puedas borrar simplemente. Son las notas al margen más comunes, ¿vale? Las aclaraciones. Después, palabras clave. Yo ya sabéis que las palabras clave, a la hora de subrayarlas, las suelo poner de color amarillo pastel o un color que ha sacado Stabilo, que creo que era el verde manzana. ¿Qué ocurre? Que a veces, aunque le haya puesto ese color, lo haya redondeado con el rojo y ahí tenga yo presente de que eso es muy importante, sobre todo a lo mejor en listados, que me queda a lo mejor con una palabra para después poder desarrollarla, utilizo notas al margen sacando esa palabra, escribiendo con bolígrafo rojo. Escribo la palabra clave con bolígrafo rojo. En un listado es muy útil. Tú tienes ahí un listado y dices tú, aquí lo planto. De este listado la palabra clave es esta. Pues yo qué sé, favorecer. Pues tú pones al lado, favorecer. Esa palabra es la que a ti te tiene que llevar al resto. ¿Cómo identifico una palabra clave? Una palabra clave en un texto la identificas porque quitándole esa palabra clave, el texto carezca de sentido. ¿Vale? Eso es fundamental para conocer la palabra clave. Entonces, pues redondea la palabra clave y yo a veces la pongo en notas al margen. Esto es la mayoría de notas al margen que yo tengo en la legislación. Sobre esto. Muchísimas palabras clave para entender puntos fuertes. Me sirve tanto para el test, porque yo entiendo que si esa palabra clave no está, me va a cambiar un poco la definición y la voy a poder ver en un tipo test, y para el desarrollo, porque yo sé que si en un desarrollo me estudió, por ejemplo, la serie de derechos que viene en la Ley de Servicios Sociales, y son 20 y tanto o 30 y tanto, los que sea, porque hay un montón de derechos en la Ley de Servicios Sociales, pues si yo me lo estudio por palabra clave y las pongo, aunque el resto lo pongan con mis palabras, ya estaré poniendo bastante bien, bastante completo lo que es el desarrollo. Con lo cual yo tengo muchísimas opciones de palabras clave, muchísimas anotaciones al margen. Finalmente, la definición del artículo. Mirad, esto a lo mejor la gente lo desconoce un poco más, pero es que hay ley, que a mí me da un poco de coraje, que no te viene al lado el nombre del artículo, digamos, la definición. Por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía te suele poner artículo 10, los objetivos de la comunidad. Y dices tú, por lo que me voy a estudiar son los objetivos. Pero en la Constitución española eso no aparece. Entonces yo normalmente al nombre del artículo, a ese número del artículo 10, artículo 4, artículo 5, le suelo dar un nombre. Cuando no lo tiene, le suelo dar un nombre para lo mismo, para estructurar un poco más la ley. Entonces vamos a verlo con ejemplos porque algo me he traído, ¿vale? Sobre todo esta última aclaración de notas al margen. Yo esta aclaración de notas al margen la hago en la Constitución española, que os la voy a enseñar. Yo lo tengo en formato libro
Mirad, este libro es súper interesante, me costó 2 o 3 euros. Es del BOE oficial y está súper bien. Yo ya me he acostumbrado a ella, pesa muy poquito y antes cuando daba las clases presenciales pues me era muy útil, ¿vale? Mirad, aquí la uso de color negro. Los principios rectores de la Constitución española es un rollo, porque te lo tienes que saber como de corrido, porque en realidad, pues para un caso práctico, para un desarrollo y para un tipo T, lo tienes que saber, porque te preguntan el número del artículo. Y yo lo que he hecho ha sido como bautizarlo, ¿vale? Ponerle, me voy a acercar un poco, aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el artículo 39. Los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. Pues yo pongo artículo 39, familias. Artículo 40, para mí es el pleno empleo. Si le damos la vuelta, lo mismo. Tenemos el artículo 41, seguridad social, el 42, españoles en el extranjero, el 44, salud, así sucesivamente. Esto me sirve a mí para tener un control de estos principios que para mí son súper importantes y que tengo que tener estructurados. La Constitución española no viene ese bautizo, ¿no? Por así decirlo, de la nomenclatura. Entonces, pues lo suelo poner. Y mirad, tengo otra ley, que es la ley de drogas. La ley de drogas en Andalucía es una ley bastante antigua, la verdad. Y, bueno, cuesta un poco alguna terminología, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en el artículo 19 es un artículo bastante importante porque nos habla de los programas que habrá en la comunidad autónoma. Entonces, os lo voy a mostrar, ¿vale? En el punto 2 es importante porque es el que llevará servicios sociales. Como veis, aquí hay anotaciones al margen de los dos tipos que os he contado. Esto es un listado, ¿vale? De unos programas que se van a realizar en servicios sociales en materia de droga. Como es un listado, que también podría ser de derechos, de cualquier otra cosa aplicable a otro tipo de oposición, yo lo que hago es enumerarlo, ¿vale? Así cuando me lo estoy estudiando digo, vale, son 6, ¿vale? Y ya si lo quiero decir de memoria, me tengo que acordar de que son 6. Bien, después, como veis, yo he destacado lo que es la palabra clave, que va, digamos, como en azul, más así clarito, azul. Y esta parte, que va de verde manzana, para mí es como una aclaración. Como veis, yo tengo aquí dos tipos de anotaciones, ¿vale? Anotaciones a lápiz y anotaciones en rojo. La anotación en rojo sería el programa en concreto. Por ejemplo, el 1, en Andalucía se suele acortar mucho el servicio de información, orientación y asesoramiento a las personas, que es el servicio más básico en comunitario o en atención primaria. Entonces el SIBO, pues yo lo pongo aquí. O por ejemplo, en el punto 3, pues son el desarrollo de actuaciones integrales de aspectos educativos, pues pongo actuaciones integrales. Es decir, la palabra que he subrayado como clave, que la he subrayado, digamos, tachando toda la palabra, lo que es un subrayar de siempre, la he puesto a los lados. De tal manera que si yo quiero hacer un repaso rápido, porque en ese momento no me dé tiempo, lo que sea, ese repaso rápido me va a ayudar a estas palabras clave. ¿Qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, yo las aclaraciones, aquí esto que es una aclaración, digamos, del artículo, es una información añadida, pues la he resumido a lápiz y he puesto es que se informará a los órganos judiciales. Vale, perfecto, pues yo de esto he hecho como un pequeño resumen y lo he anotado aquí. O, por ejemplo, también he hecho un acrónimo para el desarrollo de las actuaciones integrales. Son aspectos educativos, ocupacionales, familiares y sociales. Para memorizar esas 4 palabras, yo he sacado un acrónimo que es FEOS, ¿vale? FEOS sería la inicial de familiares, educativos, ocupacionales y sociales. Como eso es una aclaración, como eso es esta palabra FEO, es un acrónimo que a mí lo que me va a ayudar es a memorizar, pues lo pongo a lápiz. Si yo algún día ya lo tengo muy interiorizado, muy memorizado y a mí eso lo que hace es distraerme, pues lo borro y Santas Pascuas, ¿vale? Y puedo continuar a estudiar. Entonces os quería traer este porque me parecía el ejemplo más gráfico. Y ya os digo, las palabras clave ayudan mucho a lo que son esos listados. Últimos consejos sobre esto de las anotaciones al margen. La primera, ¿ayudan a la memorización? Sí. ¿Ayuda a la clarificación? También. Es decir, vas a entender más si tú pones tu notita al margen de cómo tú le entiendes y tus palabras claves y todo eso. ¿Pero hay que poner toda la ley? No. Yo simplemente señalo los artículos que considero más importantes o más difíciles. Por ejemplo, ese que os he enseñado de droga, la dificultad, que es un listado de 6 y a lo mejor siempre te acuerdas de 3 o 4 y uno no sabes cuál es.
y en un tipo test eso te va a jugar una mala pasada. En ese caso, yo lo que hago es pararme más, ponerle palabras clave, colores, anotaciones, ¿vale? Es decir, artículos que sean difíciles. No hay que hacer toda la ley. ¿Por qué? Porque si tú metes mucha información a los márgenes de la ley se te queda muy emborronada y tú te tienes que centrar exclusivamente en el texto. Es verdad que a veces las notas al margen puede distraer un poco, entonces no te pases con las notas al margen, no lo escribas todo. Y el segundo consejo es un poco lo que os he dicho. Fijaros bien que hay diversas notas al margen y que lo ideal es usar varios colores. Hoy en día el mundo de la papelería está on fire y entonces pues la verdad es que podemos usar muchísimos colores y demás. Yo soy del básico, el rojo, porque para mí es muy visual, para palabras clave, el lápiz para aclaraciones por si lo necesito borrar y a veces cuando pongo que el nombre o bautizo entre comillas a ese artículo para aclararme qué es lo que me voy a estudiar, pues de negro. Y si hago alguna actualización así pequeña, de azul. De normal, el azul lo uso muy poco porque la verdad es que cuando hay una actualización suele ser bastante grande. Pero bueno, yo lo dejo ahí por si estos truquillos os sirven. Ya sabéis que estoy totalmente abierta a que en comentarios me digáis o me dejéis cualquier cosa que se os pase por la cabeza. Decirme si vosotros hacéis notas al margen, si lo conocíais esto como una técnica de estudio. Y nosotros nos vemos muy pronto. Y espero que estéis todos súper bien y os mando un beso y un saludo muy cariñoso y dando las gracias una vez más porque siempre estáis ahí.